Hola a todos. En vídeos anteriores dijimos que el origen del campo magnético son las cargas eléctricas que se mueven. Es decir, cuando tenemos una carga eléctrica que se está moviendo, esa carga crea a su alrededor un campo magnético. Y vimos la ley de Biot-Savart, que nos dice el campo creado por una carga puntual. En esa ley teníamos una expresión tal que así, donde aparecen la carga, la velocidad a la que se mueve la carga, el vector director que une la carga con el punto, la distancia que hay entre la carga y el punto, y ese es el campo que se crea, y aparece un parámetro especial, aparece mu. Eso es lo que se llama la permeabilidad magnética del medio. Siempre se suele usar como referencia el valor de las constantes en el vacío, es decir, cuando no hay medio. Y en ese caso se suele representar con un subíndice 0. La permeabilidad magnética del vacío se representa como mu sub 0 y tiene un valor en el Sistema Internacional de Unidades de 4pi por 10 elevado a menos 7 newtons partido amperio a la menos 2. Sí, no recuerdo mal. Esto, por cierto, podríamos deducir las unidades. Vamos a deducir las unidades. Deducimos las unidades. Entonces, para eso vamos a usar leyes que conocemos, por ejemplo, la ley de Biot-Savart. Hemos visto que aquí aparece todo esto. Pero claro, si solamente nos interesan unidades, podemos quitar la mayoría de las cosas. Para indicar unidades, voy a hacer esto. Técnicamente hablando, eso son dimensiones, pero no nos importa demasiado. Entonces, yo lo que voy a hacer es una deducción un poco informal. Aquí varios de estos no tienen unidades. Esos no tienen unidades. Sabemos que la unidad para el campo magnético en el sistema internacional es el Tesla, pero podríamos, en lugar de usar el Tesla, usar otra fórmula. Por eso vamos a dejarlo todavía sin sustituir. Lo que vamos a hacer va a ser despejar mu. Mu sería el campo magnético por R al cuadrado por Q por V. Y claro, si nosotros tenemos en cuenta que por la ley de Lorentz, sabéis que tiene esta forma, podemos despejar B y quedaría así, pues cuando sustituimos tenemos las unidades de F, veamos, unidades de Q, unidades de V, unidades de Q, unidades de V y R al cuadrado. Vemos que esta expresión, permitidme que la copie,
esta expresión, que es de las unidades que tiene mu, tiene la fuerza, la vamos a dejar así, tiene una distancia al cuadrado, y sabemos que la velocidad es siempre una distancia entre un tiempo. Entonces, abajo se convierte en eso. Veis que las distancias desaparecen y tenemos las unidades de f entre las unidades de q entre t al cuadrado. Pero es que eso son newtons y eso son amperios al cuadrado. Es decir, efectivamente, las unidades se pueden escribir así. No es la única opción posible. Podemos escribirlo usando teslas, etc. La combinación sería diferente. Pero ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Qué es lo que ocurre con el campo magnético cuando estamos en un medio distinto del vacío? Imaginad que estamos en el vacío y ese es el campo magnético. O sea, el campo magnético en el vacío es este. ¿Hay medios con mus diferentes? Sí, los hay. Esto hemos dicho que es el vacío. ¿Hay medios en los que mu sea más pequeña que la mu del vacío? Sí. ¿Y qué ocurre en esos medios? En esos medios lo que ocurre es que el campo magnético se vuelve más débil de lo que sería si estuviese en el vacío. Un medio así se dice que es diamagnético. Alguien puede decir, bueno, entonces también existe la opción de que mu sea más grande. Sí, grande. ¿Eso qué va a hacer? Va a amplificar, va a hacer que sea más grande el campo. Es decir, el campo se vuelve más grande. Y este tipo de medios son los que se llaman paramagnéticos. Claro, aquí queda una última opción. Si hemos dicho lo que son iguales, los que son mayores, los que son menores, ¿qué nos queda? Pues hay una opción más. La opción que nos queda es simplemente cuando no es mayor, es mucho mayor. Porque en los otros casos la diferencia entre la permeabilidad del medio y la permeabilidad del vacío no es demasiado grande, pero en estos es enorme. Y eso quiere decir que el campo se vuelve mucho más intenso que en el vacío. Ese tipo de medios se llaman ferromagnéticos precisamente porque el hierro es un ejemplo perfecto de material ferromagnético, de sustancia ferromagnética en la que mu, la permeabilidad, es mucho más grande que la permeabilidad del vacío. Es esa la razón por la que muchos imanes o electroimanes están hechos parcialmente o completamente de hierro. Y es precisamente por eso por lo que el hierro presenta propiedades magnéticas tan evidentes a simple vista, por el hecho de que es un material ferromagnético. La razón por la que hay materiales que son paramagnéticos, diamagnéticos o ferromagnéticos es más bien compleja. Entender esto requiere entender bastantes cosas de cómo funcionan los átomos, los cristales en los que están organizados los átomos, etc. Y es algo que está fuera de nuestro curso.